radio de sección transversal de 0.25 por 10 a la menos 2 metros. Conductividad del aluminio, 3.82 por 10 a la 7. MHO sobre metro. Frecuencia de operación, en un caso de 1 MHz. Y en un segundo caso de 167 MHz. Ya se había dicho bajo el supuesto que la primera, que a esta frecuencia se tenían copetes capacitivos en los extremos que no se alimentan, entonces resultó ser dipolo eléctrico elemental, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos faltó obtener para esta antena? Nos faltó obtener directividad máxima, longitud, la magnitud máxima del vector longitud efectiva, no sé, probablemente la eficiencia faltó, nos faltó ganancia máxima y también nos faltó área efectiva máxima. Entonces tomamos en cuenta las fórmulas para dipolo eléctrico corto. Que son las que se encuentran en el archivo que he estado utilizando en la página 6. Si ustedes revisan, bueno, la eficiencia ya saben a qué es igual. Es resistencia a variación entre resistencia a variación más resistencia de pérdida. Pero la directividad, aquí la tenemos. Es 3 medios del seno cuadrado de teta. Sabemos que la dirección de máxima variación será en teta igual a 90 grados. Y el seno cuadrado de 90 grados nos da 1, por lo tanto la directividad máxima es 1.5. ¿Sí? Eso ya es directo. Bueno, como dije, aquí está la eficiencia. Aquí está la ganancia. Si queremos la ganancia máxima, simplemente la eficiencia se multiplica por directividad máxima. Igualmente aquí está el área efectiva. Si queremos área efectiva máxima, entonces la ganancia máxima se multiplica por este factor y ya tenemos con ello área efectiva máxima. Entonces, pues tomando en cuenta esas fórmulas, por favor, hallen rápidamente esta eficiencia, hallen la ganancia máxima y hallen el área efectiva máxima, dado que la directividad máxima ya es obvio que es 1.5. ¿Sí? Y verifiquen entonces que los resultados que obtienen coinciden con los que están aquí. Entonces, empiecen por favor. Cuando hayan verificado que la eficiencia tiene este valor, me dicen. Cuando hayan verificado que la ganancia tiene este valor, me dicen. Bueno, este numerito, ¿cómo se obtiene? La ganancia en decibeles. La ganancia en decibeles se obtiene de esta forma. Cuando se multiplica 10 veces el logaritmo base 10, 10 logaritmo base 10 de la ganancia. ¿Sí? 10 veces el logaritmo base 10 de la ganancia es la ganancia en decibeles. Este numerito corresponde a esa operación. Entonces, conforme vayan verificando, me van comentando, por favor. ¿Sí? Si no consideran los valores que obtienen, entonces lo vemos. Ya me salió el primero, profe. ¿Sí? Gracias, compañero.
Ya me salió el área efectiva máxima. Sí, gracias, compañero. Entonces, a todos los demás también ya, bueno, ya obtuvieron. Ya calculé la G máxima, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces nos esperamos 2 minutos más. Sí, está. MHz, sabemos que la antena es un dipolo eléctrico largo. Y para dipolo eléctrico largo, aquí tenemos las correspondientes expresiones. Ya habíamos visto que para esa frecuencia el producto de beta H, ¿cuánto nos había dado? Y por aproximadamente 0.501, ¿verdad? Ya habían obtenido el valor de G de beta H, pero seguramente lo van a tener que obtener nuevamente porque ese no lo tengo. No lo tengo en este archivo. No lo puse. Entonces, nuevamente para ese dipolo, en el que el producto de beta H es pi por 0.501, tenemos que volver a hallar G de beta H porque aquí están las expresiones para los parámetros. G de beta H vale 1.22, 601 por 1.22, 601. Gracias, compañero. Bueno, entonces ya no es necesario que lo termine. Directividad. Bueno, primero podríamos empezar con este. Magnitud del vector longitud efectiva máxima. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar esto en la dirección de máxima variación y ver cuánto nos da, multiplicarlo por 2 sobre beta. Ya saben que beta es igual a 2 por pi sobre lambda. Y a su vez esto se puede expresar como 2 por pi por f dividido entre c. Ya que hayan entonces sustituido los correspondientes valores, se determina la máxima, la longitud efectiva máxima. ¿Qué más? Tomando en cuenta cuáles son los valores de resistencia, variación de pérdidas que obtuvimos, volvemos a calcular la eficiencia. La directividad, ¿dónde está? Aquí está la fórmula para la directividad. Nuevamente, esta función que aparece aquí, la debemos de evaluar en la dirección de máxima radiación. Vimos que la dirección era 90 grados, la de máxima radiación. El cuadrado, bueno, esa cantidad al final se debe de multiplicar por la fracción 2 entre G de beta H. ¿Sí? Entonces, por favor, pues desde tu computadora abran este archivo, vean las fórmulas y verifiquen entonces que para el dipolo de que opera a 167 MHz, que es básicamente un dipolo largo, se obtienen estos valores. ¿Sí? Hay que verificar que la longitud efectiva máxima, caray,
Este no es. Voy a abrir el otro. Ahora sí. Hay que verificar que la longitud efectiva máxima da esto. La directividad máxima da esto. Igual, esto que está aquí en decibeles, ¿cómo se obtiene? Cuando se saca 10 veces el logaritmo base 10 de la directividad máxima. ¿Sí? Esto es directividad en decibeles. De hecho, a esos decibeles se les acostumbra poner una I, dBi. ¿Por qué razón? Porque esa directividad en decibeles se obtiene tomando como referencia la directividad de la antena isótropa. Ya se había comentado que la directividad de la antena isótropa es igual a 1. Como ustedes saben, cuando expresa una cantidad en decibeles, es porque están tomando otra como referencia. Aquí se divide entre 1, que es la directividad de la antena isótropa. Y por eso al final no se pone nada. Entonces hay que verificar, por favor, estos valores. También hay que ver que efectivamente la longitud efectiva máxima tenga aproximadamente este valor. La eficiencia, lo que está aquí. La ganancia máxima, lo que está aquí. Y el área efectiva máxima, lo que está aquí. Entonces, por favor, empiecen. Y cuando hayan terminado de calcular todos estos parámetros, por favor me avisan. Megahertz, aproximadamente L sobre lambda nos da 1 sobre 50. Eso quiere decir que en este intervalo tenemos un dipolo eléctrico elemental. Después de 33.34 a 200, a la frecuencia de 33.34 megahertz, o 33 más bien, L sobre lambda aproximadamente es de 1 sobre 10. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos un dipolo eléctrico corto. Después, un dipolo eléctrico largo. En el inciso C, la frecuencia es de 6.67, la inferior, y la superior 33. Eso significa que el dipolo del inciso C es un dipolo eléctrico corto. En el inciso D se tiene el mismo intervalo de frecuencias que en el C, solo que se menciona algo más. Se colocan pequeños copetes capacitivos en los extremos que no se alimentan. Eso significa entonces que en realidad esto sería un dipolo eléctrico elemental. ¿Sí? Que se pide que se grafiquen entonces la resistencia, variación y la de pérdidas ómicas en función de la frecuencia. Esas gráficas las hice en matemática, ¿sí? Y me interesan porque ya con eso vamos a cerrar la primera parte de esto. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica de la resistencia, variación y de pérdidas ómicas como función de la frecuencia, ¿sí? Desde 0.11 MHz hasta 6.66 MHz. Parece que estas gráficas ya se las había mostrado. Tenemos que aquí de 0.11 MHz a 1.8, 1.9 MHz, la resistencia a variación es menor que la resistencia de pérdidas ómicas. Pero aproximadamente de 1.9 MHz en adelante el comportamiento se invierte.
¿sí? La resistencia de variación resulta ser mayor que la resistencia de pérdidas ómicas. Particularmente la frecuencia de 6.66 MHz, la resistencia de pérdidas ómicas es como de 0.32 ohms. Es una resistencia demasiado baja, ¿sí? Entonces, eso implica que si ese dipolo lo operáramos en este intervalo de frecuencias, pues, no resulta ser muy práctico hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa en el intervalo de frecuencias que va desde los 33 MHz, 33.33 MHz a los 200 MHz? Pues cerca de los 33.33 la resistencia es baja, es de alrededor de unos 8 ohms, ¿sí? Más o menos. No se logra ver aquí, pero si hiciéramos un zoom debe de verse. No, de hecho no es 8 ohms, es alrededor de unos 2 ohms. Entonces sí es muy baja. Cuando ya la resistencia a variación logra ser apreciable, más o menos será como por aquí. Entonces, 50, como a unos 80 megahertz, por lo que parece. Bueno, ahorita veremos. ¿Qué sucede particularmente a una frecuencia como de alrededor de unos 170 megahertz? La resistencia de variación a esa frecuencia está por el orden de unos 80 ohms. De hecho, a la frecuencia de 167 MHz ya sabemos cuánto dan. Nos había dado en el cálculo 73 punto y algo ohms. ¿Sí? Aquí a 200 MHz resulta que la resistencia a variación sería de como de unos 130 más o menos ohms, alrededor de eso. Esto que está aquí nos está sugiriendo que cuando la longitud eléctrica de la antena es mucho menor que lambda, ¿sí? La resistencia a variación es baja, ¿sí? Y para que nosotros tengamos una resistencia a variación relativamente grande, se requiere que la longitud eléctrica de la antena o que la dimensión, ¿sí? Eléctrica de la antena sea comparable con 1, lo cual significa que la dimensión de la antena debe ser comparable con la longitud de onda, ¿sí? De hecho, para que nosotros tengamos una resistencia a variación lo suficientemente alta, se requiere que este cociente no sea, no sea demasiado pequeño, ¿sí? Se requiere que, digamos, para casos prácticos, sea por lo menos de 1 sobre 10. ¿Sí? Si L sobre lambda es por lo menos de 1 sobre 10, la resistencia a variación no va a ser demasiado pequeña, ¿sí? Y ese tipo de antenas se podrán emplear apropiadamente. Eh, en el caso del inciso C, en el que tenemos un dipolo eléctrico corto, resulta que esto es lo que se obtiene. Me interesa ahorita la frecuencia de 33.33 MHz. A esa frecuencia, la resistencia de radiación es más o menos como de 2 ohms. ¿Sí? Más o menos, alrededor de 2 ohms. Pero ¿qué sucede cuando graficamos en ese mismo intervalo de frecuencias? Si consideramos que es dipolo eléctrico elemental a esa frecuencia de 33 MHz,
la resistencia de variación es de alrededor de 8. Entonces, como pueden ver, efectivamente, si en esta antena, que es un dipolo eléctrico corto, colocamos pequeños copetes capacitivos en los extremos que no se alimentan, pasa a ser dipolo eléctrico elemental, y entonces su resistencia de variación de la nueva antena, que de hecho ya no es dipolo eléctrico corto, sino dipolo eléctrico elemental, debe de ser 4 veces aproximadamente la resistencia a variación de la primera. Y efectivamente, si este 2 lo multiplican por 4, ¿cuánto les da? 8. ¿Sí? Entonces, parece que efectivamente concuerda lo que tenemos en las expresiones previamente halladas, lo que se tiene particularmente en estas dos gráficas. ¿Sí? Bueno, entonces, de esta parte, lo más sobresaliente es que pasamos de dipolo corto a dipolo eléctrico elemental cuando colocamos esos pequeños copetes, y con la resistencia a variación se cuatriplica. Ya habíamos visto que la resistencia a pérdidas se triplica. ¿Sí? Y por otro lado, las dos primeras gráficas sugieren lo que comúnmente se dice: antenas cuya dimensión es pequeña comparada con lambda, ¿sí? Son malas variadores, ¿sí? Porque van a tener una resistencia a variación baja. Y antenas cuya dimensión es comparable con lambda, ¿sí? Van a tener una resistencia a variación lo suficientemente grande, ¿sí? Entonces, en esa situación van a ser buenas variadores, ¿sí? Si además agregamos que cuando se trabaja a frecuencias lo suficientemente altas, las pérdidas óhmicas en el conductor son demasiado bajas, por lo regular ese tipo de antenas suelen considerarse que son muy eficientes, ¿sí? Bueno, eso es lo que podemos rescatar del análisis de esas gráficas. Y vamos a continuar. Si hasta el momento no hay dudas, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a ver híjoles, no voy a poder abrirlo. Hace rato lo intenté. A ver, no se abrió. No, tendré que instalarlo después. Entonces, ¿cómo le hago? Creo que ese archivo no lo guardé como PDF. A ver, veamos. No lo guardé. Bueno, ni modos. Esta parte de las antenas monopolo sí la vi, ¿verdad? O ya no la terminé. No la terminó, profesor. Ya terminó, pues. Bueno, vamos a terminarlo y después voy a empezar con el problema que me interesa. Pero debería de instalar Gamma otra vez. ¿No lo tendré aquí? No, no lo tengo. Bueno, vamos entonces a terminar.
¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta el Fe del dipolo eléctrico elemental y del dipolo corto, de hecho es el mismo, seno de teta. La gráfica del diagrama de radiación en el plano de campo eléctrico, vimos que era algo así. Bueno, esta función seno de teta tiene simetría de reflexión con respecto al plano XY. ¿Qué quiere decir? Que lo que está por arriba y por debajo del plano XY en el diagrama de radiación, pues se obtiene por simple reflexión, ¿sí? La parte de abajo se puede obtener reflejando la parte de arriba con respecto al plano XY, ¿sí? O al revés. En el caso de los dipolos, únicamente, bueno, si nosotros vemos algunos de los diagramas de radiación que aparecen aquí, se tiene lo mismo. Estos son diagramas de radiación de dipolos largos, ¿sí? Para distinto tamaño. Que se aprecia lo mismo. Su diagrama de radiación también tiene simetría de reflexión con respecto al plano XY. ¿Sí? Eso entonces, ¿qué va a implicar? Que si yo quiero hallar la potencia radiada, la potencia radiada es una integral, ¿sí? Una integral que particularmente en teta va desde 0 hasta ¿qué? Hasta pi. ¿Sí? Debido a esa simetría de reflexión con respecto al plano XY, bastaría con que nosotros integremos desde 0 hasta pi medios y multipliquemos por un factor de ¿qué? De 2. ¿Sí? Entonces, esa integral que va desde 0 hasta pi en teta es de hecho 2 veces la integral que va desde 0 hasta pi medios. ¿Sí? También la integral debe de ser ¿en qué? En teta. Entonces, esa propiedad que tiene el campo normalizado como función de teta implica este resultado. ¿Y ese resultado para qué nos va a servir? Para poder determinar rápidamente los siguientes resultados. ¿Sí? Les recuerdo, estamos analizando antena monopolo. Les dije que íbamos a ver monopolos eléctricos. Entonces tenemos aquí simplemente un alambre que se encuentra sobre un plano conductor perfecto. Dicho alambre se alimenta en la parte de abajo. Ahí tenemos un monopolo. Usando el método de imágenes, debemos de colocar por debajo del plano conductor, y el plano conductor lo quitamos, por supuesto, una antena imagen. Esa antena imagen resulta ser otro alambre. Si el primer alambre era de longitud H, pues el segundo alambre, que es el alambre imagen, también es de longitud H. Tomando en cuenta esta formulita que está aquí, si este punto se encuentra en la posición Z, tomamos el punto que se encuentra en la posición menos Z. La cantidad de carga que tengamos en esta posición menos Z debe de ser el negativo de la cantidad de carga que tenemos en esta posición Z. ¿Sí? De acuerdo a esta formulita. De hecho, lo correcto es densidad de carga. Igualmente, como aquí las cargas se restringen a moverse únicamente sobre el eje Z, la densidad de corriente no tendría componentes X y Y, solo tendría componentes Z. Y esta tercera fórmula me dice que si en este punto la corriente fuera hacia arriba, en el punto correspondiente de la antena imagen, también la corriente debe de ir hacia arriba, porque esta tercera fórmula nos dice que la densidad, que la componente Z de la densidad de corriente de la antena imagen en el punto XY menos Z debe de ser igual a la componente Z de la densidad de corriente de la antena real
en el punto de coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se tiene es que este sistema denominado monopolo, o simplemente este alambre sobre ese plano conductor perfecto, es equivalente a este sistema. Pero este sistema, ¿qué es? Es un dipolo. ¿Sí? Un dipolo de longitud 2 veces h. ¿Qué debemos de tomar en cuenta entonces? Que la distribución de corriente perdón, que la corriente en la entrada de esa antena monopolo va a ser de hecho la corriente en la entrada de la antena dipolo. Por otro lado, también vamos a tener que la densidad de potencia de la antena monopolo para zetas positivas va a ser la densidad de potencia del dipolo. ¿Sí? Pero para zetas negativas, ¿cuánto valdrá la densidad de potencia? 0. ¿Por qué razón? Porque el sistema real es este. Pero ya habíamos mencionado que un plano conductor perfecto no permite que la radiación electromagnética que incide sobre su superficie entre, ¿sí?, en la región del plano conductor. De hecho, les mencioné que toda la potencia incidente se termina reflejando. Entonces, aunque nosotros aquí tenemos un sistema en el que tenemos ya esta antena imagen, debemos de seguir considerando que por debajo del plano XY, el campo eléctrico cuánto debe de valer 0 y el campo H debe de valer 0. Por lo tanto, la densidad de potencia debe de valer ¿qué? 0. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual la densidad de potencia del monopolo es la del dipolo para zetas positivas y vale 0 para zetas negativas. Eso porque es importante, porque cuando entonces nosotros hallemos la potencia total radiada, ya sabemos que al hallar la potencia total radiada vamos a integrar desde 0 hasta pi en la variable θ. Pero esta integral desde 0 hasta pi la vamos a dividir en dos. Una que va desde 0 hasta pi medios y otra que va desde pi medios hasta pi. Pero ¿qué es lo que se integra? Lo que se integra es la densidad de potencia. Y en el intervalo pi medios pi, ¿cuánto vale la densidad de potencia? 0. ¿Por qué razón? Porque las direcciones en las que θ va desde pi medios hasta pi, sin considerar pi medios, son prácticamente direcciones que se encuentran por debajo del plano XY. Entonces aquí estaríamos integrando únicamente desde 0 hasta pi medios. ¿A quién? A la densidad de potencia del dipolo. Les recuerdo que ahí me falta la integral en phi, pero la integral en phi es inmediata debido a que la densidad de potencia no depende de phi. ¿Sí? Pero como había dicho, la integral de P sub D, ¿sí?, desde 0 hasta pi, va a ser 2 veces la integral desde 0 hasta pi medios. Entonces, este factor 2 lo podemos pasar del lado izquierdo de la igualdad y vamos a tener entonces que la integral desde 0 hasta pi medios en la variable θ es igual a 1/2 de la integral desde 0 hasta pi. Eso al final, ¿qué nos va a decir? Si ahora también integramos con respecto a phi, y por supuesto aquí me faltó algo, me faltó agregar f cuadrada seno de θ, ¿sí? Hay cosas que no agregué. Lo que vamos a tener de manera inmediata es este resultado, ¿sí? Ustedes podrían ver que este resultado es correcto tomando en cuenta lo que acabo de explicar y de borrar. ¿Sí? Resulta entonces que ese antena monopolo realmente varía
únicamente en la mitad del espacio, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta lo explicado, el resultado es este. La potencia variada por la antena monopolo es un medio de la potencia variada por la antena dipolo. Esencialmente, ¿a qué se debe eso? A que solamente tenemos esta rama, ¿sí? Solo tenemos esta rama y esa rama es la que está variando. Aunque aquí en el sistema equivalente tenemos también esta rama, pues les recuerdo que esto nada más es un artificio. En la realidad tenemos este sistema. Y de alguna manera este resultado que está aquí tiene que ver con esto, ¿sí? Solamente tenemos ahí una rama y no dos como lo sugiere este modelo equivalente, ¿sí? Esto solo es un artificio que, como comenté, permite darle la vuelta al problema que planteado por medio de condiciones de frontera resulta ser muy complejo, muy complicado. Esto que está aquí, ¿qué resultado proporciona de manera inmediata? Que la resistencia a variación de la antena monopolo sea un medio de la resistencia a variación del dipolo, ¿sí? Pero también eso mismo trae como resultado esto de aquí, la potencia de pérdidas del monopolo es un medio de la potencia de pérdidas del dipolo y la resistencia a variación, perdón, la resistencia de pérdidas del monopolo, entonces también es un medio de la resistencia a variación del dipolo. Otra vez eso tiene que ver con el hecho que solo tenemos una rama, no dos como aquí sugiere este modelo equivalente al primero. Por otro lado, también resulta que si tomamos la fórmula para la directividad del monopolo, hacemos las sustituciones correspondientes, expresamos la potencia variada del monopolo en términos de la potencia variada del dipolo, la densidad de potencia del monopolo en términos de la densidad de potencia del dipolo, el resultado es este, que nos está diciendo que la directividad aumenta por un factor 2. Esto de alguna manera tiene que ver con el hecho de que ese sistema únicamente radiaría en la mitad de las direcciones del espacio, ¿sí? Bueno, entonces estos son los resultados que se obtienen. Esencialmente, la resistencia a variación del monopolo es un medio de la resistencia a variación del dipolo. La resistencia a pérdidas ómicas tiene ese mismo comportamiento. Y bueno, la directividad es 2 veces la del dipolo. Eso es lo sobresaliente en relación a este sistema. También, ¿qué podríamos decir del diagrama de radiación? Si fuera un dipolo eléctrico corto o un dipolo eléctrico elemental, pues su diagrama de radiación sería nada más la mitad, ¿sí? La mitad del diagrama correspondiente. La parte de abajo, ¿por qué no se grafica? Porque como ya les comenté, el campo electromagnético no logra penetrar al conductor perfecto. Entonces, en esencia, no hay campos por debajo del plano XY, que es la región del plano conductor perfecto. Si se tratara de un dipolo, pues para dipolos cuya longitud es menor que 1.25 lambdas, aproximadamente el diagrama es parecido a esto, únicamente el ancho de haz a menos 3 decibeles es el que cambia. De hecho, en la medida en que el dipolo va aumentando en longitud, el ancho de haz a menos 3 decibeles tiende a disminuir, ¿sí? Si ya el dipolo fuera de por ejemplo, de 1.5 lambdas, cuyo diagrama de radiación es este de aquí. Si se tratara de una antena monopolo que se encuentra sobre un plano conductor perfecto, ¿qué tendríamos que dibujar? Únicamente la parte de arriba del diagrama, porque aquí abajo no habría nada. Y, bueno, ese sería el diagrama de radiación de una antena monopolo de 1.5 longitudes de onda bajo el supuesto de que se ubica sobre un plano conductor perfecto.
Si el dipolo fuera de media longitud de onda, entonces su diagrama sería la mitad del que está aquí. ¿Sí? Otra vez abajo se quita. Pero bueno, este sería el diagrama. Nuevamente, si fuera un monopolo, más bien de un cuarto, perdón, de un cuarto de longitud de onda. El dipolo es de 0.5 lambdas, pero el monopolo debe de ser la mitad. Entonces, si aquí tenemos un monopolo de un cuarto de longitud de onda, ese debería de ser su diagrama de variación. Siempre y cuando, ¿qué? Se encuentre sobre un plano conductor perfecto de extensión infinita. Igualmente aquí hago la corrección. Este sería el diagrama de variación de un monopolo de 3/4 de lambda. De 3/4 de lambda. ¿Sí? El dipolo sería de 1.5 lambdas. Probablemente el monopolo es de 3/4 de lambda. Nuevamente bajo el supuesto de plano conductor perfecto y de extensión infinita. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en la práctica ese plano no es conductor perfecto. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos resolver el problema real, deberíamos de tomar en cuenta que la conductividad de este medio es finita. ¿Sí? Ese problema ya resulta ser relativamente complicado. ¿Sí? Pero de hecho se puede tratar. ¿Cómo se tendría que tratar? Utilizando lo que ustedes vieron en campos y ondas electromagnéticas que se conocen como ecuaciones de Fresnel. ¿Sí? No voy a ver el problema porque no lo marca el programa, pero sí voy a hacer mención porque eso es importante. ¿Sí? ¿Dónde está? Ustedes en la parte de reflexión y refracción de ondas vieron el tema de incidencia oblicua sobre un medio sin pérdidas, o le llamaban de hecho incidencia oblicua sobre un dieléctrico sin pérdidas. En este problema vieron 4 ecuaciones como estas que se denominan ecuaciones de Fresnel. ¿Sí? Ahí están. Estas 4 ecuaciones que aparecen aquí, que son equivalentes a las otras expresiones, se denominan ecuaciones de Fresnel. ¿Sí? Relacionan, por ejemplo, esta cantidad y esta cantidad relacionan las componentes de la amplitud del campo eléctrico de la onda reflejada con las componentes, con la amplitud, con las componentes de la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente. ¿Sí? Este es sub 0 R transverso, es en realidad la componente transversal al plano denominado de incidencia. Sí, del plano de incidencia de la onda reflejada. Y esto que está aquí es la componente paralela de la amplitud del campo eléctrico también de la onda reflejada. Esto que está aquí se conoce como la componente transversa de la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente, y este de aquí la componente paralela de la amplitud de campo eléctrico de la onda incidente. Grosso modo, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a suponer que ahorita el plano de la hoja es lo que se conoce como el plano de incidencia. Voy a trazar aquí esta línea. Esta línea, supongan que representa un plano. ¿Sí? Representa un plano. Tenemos aquí una onda electromagnética incidente. Incide sobre la superficie de este plano.
Ya saben que parte de esa onda se va a reflejar y parte de esa onda se va a transmitir al otro medio. Suponemos que este es un medio 1 y que este es un medio 2. Ambos son dieléctricos sin pérdidas. Supongan yo que aquí graficara el campo eléctrico de esta onda incidente, ¿sí? Para cierta posición y tiempo. Si ese campo eléctrico ustedes lo descomponen en la componente paralela a este plano de incidencia y en la componente perpendicular a este plano de incidencia, con eso van a obtener esta cantidad y esta cantidad. Lo mismo se hace con el campo eléctrico de la onda reflejada y con el campo eléctrico de la onda transmitida, ¿sí? Al final, la relación que existe entre las amplitudes de los campos eléctricos incidente, reflejado y transmitido es dada por estas 4 ecuaciones que se llaman ecuaciones de Fresnel. ¿Cuál es la importancia de esas 4 ecuaciones? Si yo conozco esta cantidad que es la componente transversa de la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente, y si también conozco esta cantidad que es la componente paralela, ¿sí?, de la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente, entonces con estas 4 ecuaciones de Fresnel podemos determinar esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad y esta cantidad. Y hallar estas 4 cantidades permite obtener entonces el campo eléctrico de la onda reflejada y el campo eléctrico de la onda transmitida, ¿sí?, a partir de las componentes de la amplitud de campo eléctrico de la onda incidente. Entonces, a su vez, con esos campos eléctricos reflejado y transmitido, podríamos determinar la potencia que transportan cada una de esas ondas, ¿sí? Eso es lo que en principio se puede hacer considerando estas ecuaciones, ¿sí? De hecho, se obtendría la potencia por unidad de superficie, o sea, densidad de potencia, ¿sí?, de la onda reflejada y transmitida. También se podría hacer lo mismo para la de la onda incidente. Bueno, en el caso real, cuando ya se considera que el plano no es conductor perfecto, entonces se deben de tomar en cuenta esas ecuaciones de Fresnel. Nuevamente se considera aquí la rama de la antena monopolo y la rama imagen, ¿sí? Para esto ya se debe considerar que este medio es un medio que tiene una cierta conductividad, una cierta permitividad y una cierta permeabilidad. Por lo general, la permeabilidad se considera la del vacío, ¿sí? Y aquí los efectos de la conductividad se pueden agregar a esta epsilon o al revés. Los efectos de la propiedad dieléctrica se pueden agregar a esta sigma, ¿sí? Ustedes vieron posiblemente que en campos y ondas, cuando ya se considera un material que no es, bueno, cuando ya se considera un dieléctrico, un dieléctrico con pérdidas, es muy común hablar de una epsilon efectiva. O bien cuando se considera un material dieléctrico con pérdidas, también es común hablar de una sigma efectiva. Y al final hay una relación entre estas dos, ¿sí? Bueno, cuando se considera que esta epsilon es compleja, es porque en realidad los efectos de la conductividad ya se están tomando en cuenta, ¿sí? Y simplemente esta epsilon se va a definir como una epsilon que está asociada a la permitividad del dieléctrico. Me parece que aquí menos sigma entre omega epsilon por i.
este término está tomando en cuenta, ¿sí?, la conductividad del material. Y esta epsilon, que voy ahorita a denotar con una rayita arriba, ya sería una epsilon compleja. Cuando se consideran las ecuaciones de Fresnel tomando esta epsilon compleja, entonces, este problema para determinar la radiación, nuevamente usando el método de imágenes más las ecuaciones de Fresnel, sirve para que nosotros podamos hallar el campo en esta región. Les recuerdo que en esta realmente no hay campo, ¿sí? Pero grosso modo lo que se hace es nuevamente colocar esta antena de imagen, tomar en cuenta las ecuaciones de Fresnel para considerar la radiación que proviene de esta rama, ¿sí? Se supone que la radiación que proviene de esta rama, en el supuesto, la radiación se propaga en este medio, que ya es de conductividad. Perdón, aquí ya la regué, porque ya dije que es de conductividad finita. Al ser de conductividad finita, sí tenemos que el campo de este sistema va a lograr penetrar, ¿sí?, a través de este medio. Pero nuevamente, ¿cómo se resuelve? De manera relativamente simple ese problema. Nuevamente nos olvidamos de que, bueno, agregamos aquí una antena de imagen, agregamos la antena de imagen, consideramos la radiación que proviene de esta antena de imagen y que de alguna manera se propaga a través de este medio. Pero cuando esa radiación incida sobre la superficie frontera que separa a este medio, que es en principio el vacío, de este medio que es el plano conductor, ¿sí? Bueno, de este medio que es un conductor de conductividad finita, cuando se considera al final la radiación que incide sobre esta superficie que separa los dos medios, y se toman en cuenta esas ecuaciones de Fresnel, se está en condiciones de calcular, ¿sí?, el campo eléctrico que se tiene en esta región, ¿sí?, que se tiene en esta región. Ese campo eléctrico de alguna manera va a ser el campo que proviene de esta rama más el campo que proviene de esta rama, tomando en cuenta ya los efectos de reflexión, ¿sí? Grosso modo, esa es la manera en que se resuelve ese problema. Y eso al final, ¿qué va a implicar? Que debe de haber modificaciones en lo que viene siendo el diagrama de radiación, ¿sí? Por otro lado, si igualmente se considera otra posibilidad, podemos suponer que el plano sigue siendo conductor perfecto, pero que en realidad su dimensión no es infinita, sino su dimensión es finita. Entonces también este problema, si se resuelve, lo que se obtendría es que el diagrama de radiación de ese sistema va a diferir de lo que viene siendo el diagrama de radiación del caso ideal, ¿sí? Antena monopolo sobre el plano conductor perfecto. Algunos de los efectos que se tienen cuando el plano es de conductividad finita, ¿cuál es? Nuevamente, voy a exponer que esta primera figura, voy a colocar aquí, de hecho, dos planos. Voy a exponer que este es el diagrama de variación de un dipolo de media longitud de onda o de un dipolo corto o de un dipolo largo cuando el plano es conductor perfecto, cuando la conductividad es que infinita. Pero ¿qué pasa si la conductividad es finita? El diagrama de radiación no va a tener la forma que tenemos aquí en la primera gráfica, ¿sí? De hecho,
el diagrama de radiación puede tener una forma más o menos como esta. ¿Sí? Más o menos como esta. ¿Eso qué nos está diciendo? Bueno, por la parte de abajo va a haber algo, pero la parte de abajo no interesa, ¿sí? Porque esta radiación se va, digamos, hacia abajo de la superficie de la Tierra. No tendría en principio interés práctico eso, ¿sí? Al final va a terminar atenuándose en la medida en que esa onda transmitida se va propagando. Entonces el diagrama de radiación por arriba de la superficie frontera va a tener esta forma, que sugiere que la dirección de máxima radiación va a ser menor a los 90 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si ahora aquí vuelvo a considerar conductor perfecto, pero únicamente que de dimensión finita? Voy a exponer, por ejemplo, que la superficie es esta. ¿Sí? De hecho, no. Voy a considerar que la superficie es circular y que la antena monopolo está en el centro de esa superficie circular. Entonces, esto ya es un plano conductor perfecto, pero de dimensión finita. ¿Cuál es el diagrama de radiación que resulta? Algo parecido a lo que tenemos aquí en la segunda gráfica, eso que aquí aparecen, va a ser algo así, va a tener la forma como de mariposa. ¿Sí? Bueno, mi gráfica está muy mal, pero supongan que eso tiene una forma como de mariposita. Igual, el máximo de radiación va a ser menor de 90 grados. ¿Eso de qué va al final a depender? De la longitud del monopolo y también de la, bueno, esencialmente de la longitud del monopolo y de las dimensiones. No importa que sea finita esa superficie, de las dimensiones que tenga. Entonces, modificando las dimensiones se puede llegar a modificar un poco el diagrama y particularmente la dirección de máxima radiación. Eso es lo que se obtiene utilizando simulaciones. En este segundo caso, mediante lo que ya mencioné, se vuelve a utilizar el método de imágenes, pero se emplean también las ecuaciones de Fresnel y se analiza ahí el problema de reflexión y refracción sobre la frontera que separa los dos medios, ¿sí? Particularmente de la onda producida por la rama imagen. Y en este caso del plano de dimensión finita, ahí se requiere ya del uso de las condiciones de frontera que les había mencionado y del planteamiento del problema como más o menos lo bosquejé en su momento y por el cual les dije que se empleaba mejor el método de imágenes. ¿Sí? Ya son las 10. Bueno, chavos, pues entonces nos vemos la próxima clase. Vamos a continuar. Supongo yo que vamos a iniciar con un problema de un arreglo de dos antenas. Sí, prácticamente de dos dipolos eléctricos elementales. Bueno, chavos, pues nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Ustedes. Hasta luego.